Editorial y Librería Herder presenta Un equívoco puede ser explicado, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Hace ya algún tiempo que vengo hablando de homofonías, de equívocos, de neologismo, así que voy a avanzar un poco más. Sugiero para aquellos que tienen cierta dificultad en esto que retomen desde la presentación llamada Unbewusst, Unbevu, Unbevu. Me parece que a partir de ahí, escuchando esa y las subsecuentes, será más fácil. Las homofonías importan, son fundamentales, porque son una manera de interrogar la lengua y una manera de interrogar el lenguaje, y con efectos en la clínica psicoanalítica, obviamente. L'unbevu es el término que Lacan utiliza a partir de 1976 a propósito del inconsciente. Il y a de l'unbevu, hay de l'unbevu, unbevu escrita en dos palabras, que así escrita significa tropiezo, deslizamiento de palabra a palabra, significa equívoco. Si estuviera escrita en una sola palabra, l'unbevu, sería un neologismo, no podría ser, por lo tanto, traducido. En el seminario de L'Insu, que c'est de l'unbevu, c'est l'amour, 1976-1977, título de su seminario que pone en juego, a través de la escritura, una serie de homofonías. Dice que es así como va a traducir l'unbewusst freudiano, aunque sabemos que no se trata estrictamente hablando de una traducción, justamente por las homofonías en juego. Entonces, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hubo? ¿Por qué hacer esa transliteración? ¿Por qué pasar de l'unbewusst a l'unbevu? De eso se tratará lo que quiero hablar el día de hoy, un acercamiento. Pero él mismo contesta, dice, porque pone en evidencia ciertas cosas. Este año, con lo no sabido que sabe que hay de l'unbevu, trato de introducir algo que va más allá del inconsciente. En el tercer discurso de Roma, 1974, llamado La Tercera, así es como me voy a referir a ese discurso, La Tercera, en el que Lacan ya no está exactamente en la posición de un retorno a Freud. Esto está excelentemente bien desplegado por Mayet Viltard, psicoanalista, miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse, en un artículo denominado Il y a de l'unbevu, hay l'unbevu, en la revista L'Unbevu, número 1, 1992. La cito. Dice, es por lo que pasa entre las lenguas que el síntoma puede ser domesticado, sin que se reduzca al goce fálico. Para eso hay que tener de la lengua, una concepción más poética que lingüística. Poética porque eso permite poder escuchar las homofonías en juego. La práctica poética permite afinar el oído. Sigue diciendo, retomo la cita, porque si en lingüística el sistema fonemático está calibrado en una lengua y le sirve de matriz, no es lo mismo cuando una lengua consona con otra, consona de consonar, en una suerte de equívoco particular. Hay una serie de homofonías
Están las homofonías que suenan igual pero se escriben diferentes, por ejemplo, decir hola y hola, hola de oleaje y hola de buen día. O haré de arar y haré de hacer. Y están las homonimias, que son palabras que suenan igual, pero que son escritas de la misma manera. Por ejemplo, vela, vela de vela y vela de la tela, que aprovecha la fuerza del viento, especialmente en un barco. O vino y vino, vino de venir y vino de la bebida. Están las homofonías dentro de una misma lengua y están las homofonías de una lengua a otra. Están las homofonías donde solamente está en juego una letra y están las homofonías donde únicamente está en juego la musicalidad y el ritmo. En relación a las homofonías donde se pasa de una lengua a otra, esto lo retoma Lacan de Joyce. Joyce llevó estos equívocos al extremo, como por ejemplo decir mélodie d'amour a mélodie d'amour, o sea, del inglés al francés, mélodie d'amour, melodía de Moore, un apellido, a melodía de amor. Se trata de una homofonía translingüística, o decir, pasar del coleóptero, Käfer, Käfer, no sé cómo se pronuncia en alemán, a Köfer en francés, qué hacer, donde hay un juego homofónico entre las dos palabras, pero se pasa de una lengua a otra. ¿Por qué importa esto? Cito a Mayet. Dice, apoyándose únicamente en la fonetización de la letra, deslizándola de una lengua a otra, Joyce, para Lacan, en el uso prodigioso que hace de la fonetización, interroga en sí lo que es el lenguaje. Logra reducir el lenguaje al síntoma. Es decir, que jugando de esta manera, fuera de sentido, fonético, sobre la letra, Joyce logra despejar el síntoma de la lengua que lo condiciona. Joyce logra despejar el síntoma de la lengua que lo condiciona y logra remitirlo al poder del lenguaje. Fin de la cita. La pregunta sería, ¿cómo es que operan las palabras al poder eliminar al síntoma? Como bien lo muestran las histéricas. Y en este discurso, la tercera, llamada la tercera, Lacan sostiene, cito a Lacan, no es del lado de la lógica articulada que se puede alcanzar que una interpretación alcance al síntoma, sino por la poesía. Aunque hay ahí lógica y poesía, una partición en dos vertientes que se trata de superar, pero estas dos vertientes no están en oposición. Se puede alcanzar al síntoma por la escritura, pero hay otro modo, que es arrugando las palabras. Y eso es lo que hace Lacan. Muchísimo, y también con palabras retomadas de Freud, como por ejemplo l'unbewusst, à l'unbevu. Nombrar l'unbevu à l'unbewusst es una tentativa de hacer posible una presentación del inconsciente que tome en cuenta al síntoma. Dice, no es por el bla 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 que el real del síntoma puede ser alcanzado, sino por lo que de ese saber toca al real. En el equívoco de las homofonías, es decir, despejado, desprendido,
de la representación. Esto marca una concepción del lenguaje donde la representación no tiene lugar. Si nos quedamos a nivel de la representación, no hay manera de acercarse al real. Cito a Mayet en ese artículo que mencioné hace un momento. Al nombrarlo imbevu quiere decir otra cosa. En alemán quiere decir inconsciente, pero al pasar al imbevu quiere decir tropiezo, deslizamiento de palabra a palabra. Es de lo que se trata, dice, cuando nos equivocamos de llave para abrir una puerta que precisamente esa llave no abre. Es decir, que introduce un saber. Fin de la cita. Lacan insiste, en la tercera, que no hay ninguna esperanza de alcanzar el real por medio de la representación. El nudo o borromeo, fundamental en la clínica, es una tentativa de presentación matemática que no se apoya en la representación, como bien lo sabemos. La clínica psicoanalítica implica escansiones. Y dice, si la interpretación se presta al sentido, es decir, si únicamente se escucha el sentido, acentuará el enganchamiento al pensamiento. Y no es a partir de categorías racionales comunes que se podrá alcanzar el real. Lacan, en la apertura de la sección clínica, que está en los pequeños escritos 1977, se hace la siguiente pregunta. Dice, ¿un equívoco puede ser explicado? Ciertamente no. Simplemente el psicoanálisis supone que estamos advertidos por el hecho que un equívoco es siempre del orden significante. Hay un equívoco cuando nos equivocamos de significante. Un significante es siempre de un orden más complicado que un simple signo. No es porque un significante se escribe en signo que sea menos verdadero. Es interesante esto de un significante escrito como signo. Retomo. Una flecha, por ejemplo, designa la orientación y se escribe en signo, pero no es un significante. Al escribirse, un significante se reduce al alcance de lo que significa, y lo que significa tiene, en efecto, más o menos cualquier sentido en una lengua dada. Para medir el asunto, tomen por ejemplo el sentido de la palabra deber en francés, que tiene estas dos acepciones de lo que se debe hacer y el de una tarea que se da, por ejemplo, a un alumno. ¿Qué es la clínica psicoanalítica?, se pregunta. No es complicado, contesta. Tiene una base. Es lo que se dice en un psicoanálisis. En principio nos proponemos decir cualquier cosa, pero no de cualquier lugar. De lo que llamaré por esta noche el dire vent. Aquí usa una palabra compuesta, el dire vent analítico, el decir viento. No se trata de un equívoco. Este viento tiene su valor cuando se tiene la llave. Hay cosas que vuelan. También podemos jactarnos de la libertad de asociación, así denominada. ¿Qué quiere decir la libertad de asociación? Mientras que se especula por el contrario sobre esto, que la asociación no es absolutamente libre, cierto, tiene un pequeño juego. Tiene un pequeño juego.
pero estaríamos equivocados en querer extenderla con el hecho de ser libres. ¿Qué quiere decir el inconsciente? Sino que las asociaciones son necesarias. Entonces, hay que clinicar, es decir, hacer recostar al analizante. La clínica siempre está ligada a la cama. Vamos a ver a alguien recostado. Y no encontramos nada mejor que hacer recostar a aquellos que se ofrecen al psicoanálisis, con la esperanza de sacar un provecho, el cual no es previsible, hay que decirlo. Es cierto que el hombre no piensa de la misma manera recostado que parado, por el simple hecho que es en posición recostada que hace muchas cosas, el amor en particular, y el amor empuja toda suerte de declaraciones. En posición recostada, el hombre tiene la ilusión de decir algo que sea del orden del decir. En relación a esto del orden del decir, hay otra presentación anterior, denominada así, para los que les interesa. Es decir, orden del decir que importe en el real. La clínica psicoanalítica consiste en el discernimiento de cosas que importan y que serán masivas desde el momento en que se toma conciencia. La inconsciencia en la que estamos respecto a esas cosas que importan no tienen absolutamente nada que hacer con el inconsciente, que con el tiempo creía designar l'invévu. No basta que tengamos sospecha del inconsciente para que retroceda. Sería demasiado fácil. Lo cual no quiere decir que el inconsciente no guíe bien. Quiero recomendarles una película llamada Copenhague, de Howard Davis, del año 2002. No voy a decir mucho más, porque no quiero sesgar su escucha. Pondremos el enlace al final de la presentación.